Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Padre Fer, por estar con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos. No es porque estamos en la semana del cumpleaños de San Juan Bosco, que sabemos que obviamente la fecha más importante es cuando uno ya no vuelve a cumplir años y ya está en la presencia de nuestro Señor, pero aún así nosotros como salesianos pues nos dio mucho gusto saber que fue en el nacimiento de San Juan Bosco y pues le agradecemos muchísimo, Padre. Nos gustaría, si se puede presentar tantito nada más para los que nos están escuchando, que sepan que obviamente que usted es salesiano y cuando guste empezamos, padre. Hola, ¿qué tal, Gisela? Muchísimas gracias también a ti por la invitación. Con mucho gusto estamos aquí compartiendo parte de nuestro carisma como salesianos, ¿verdad? Hablar de nuestro padre fundador, hablar de lo que es la vivencia del carisma salesiano, pues siempre es algo satisfactorio y es un don de la iglesia, es un don de Dios para la iglesia. Entonces, compartimos acerca de su vida, de su obra, pero hoy sobre todo de su espiritualidad. Entonces, como bien lo decías hace un momento, pues hablamos que el lunes pasado, el lunes 16 de agosto, pues estamos celebrando un aniversario más de la fecha del nacimiento de San Juan Bosco. Estamos hablando de los 206 años de su nacimiento. Y ciertamente, como tú lo comentabas, para nosotros como creyentes, como católicos, pues la fecha más importante es la fiesta en la cual uno entra a la vivencia de la vida eterna, entra al cielo. En el caso de Don Bosco, pues el 31 de enero, ¿verdad? Es cuando es su fiesta litúrgica, día en que muere, 31 de enero de 1888. Sin embargo, como también bien lo señalabas, como salesianos, pues no dejamos de sentir ese afecto y recordamos también el día de su nacimiento. Hace unos años, pues se celebraba el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, que hubo diferentes celebraciones en todo el mundo. Y bueno, pues ahora simplemente pues seguimos recordando, ¿verdad? Año tras año un aniversario más del nacimiento de este santo, el santo de la juventud, un santo educador, un santo que pues vino a hacer que nos trae de parte de Dios pues este carisma tan característico que es la educación, que es el trabajo con los jóvenes. Así que bueno, pues muchas gracias por la invitación y esperamos que lo que podamos compartir pues nos ayude también a nosotros para conocer más a Don Bosco y también para imitarlo, ¿verdad? Que finalmente es la idea. Pues muchísimas gracias, padre. En verdad que agradecemos. La verdad estamos bien contentos porque Gracias. usted también porque nos va a hablar de San Juan Bosco. Entonces, si quiere, empezamos. Déjeme nada más compartir. Claro que sí. Bueno, entonces he preparado este material, ¿verdad? Que nos habla de Don Bosco como acompañante. Quisiera introducir diciendo que la vida y obra de San Juan Bosco, pues se puede resumir en este deseo de educar a los jóvenes, de llevarlos al encuentro con Dios y a la salvación de sus personas. Y entonces muchas de las veces podemos pensar que el carisma salesiano pues se resume a lo mejor en una cierta promoción de los jóvenes, de sus cualidades humanas, de darles una profesión para el trabajo, pero nos olvidamos o damos por hecho, por entendido que conocemos esta profundidad de la espiritualidad de San Juan Bosco. Y es por eso que cuando me invitaron a compartir esta charla, quise darle este enfoque de redescubrir a Don Bosco como un acompañante espiritual. El carisma salesiano actualmente presente en todo el mundo, en más de 132 países, dedicados a la educación de los jóvenes, pues no nada más es reunir a los jóvenes para jugar con ellos, ponerles dinámicas, ponerles alguna actividad para pasar el rato, la tarde y vámonos, ¿no? Sino que siempre no debemos de perder de vista la finalidad del por qué Don Bosco funda la congregación salesiana, del por qué Don Bosco hizo todo lo que hizo, o sea, juntar a los muchachos que vivían en las periferias, darles una educación, una profesión técnica, darles de comer incluso, pero sobre todo y lo más importante será el llevarlos al encuentro con Dios. Y por eso redescubrimos una figura
muy importante, que es la de Don Bosco como acompañante, Don Bosco acompañante espiritual, que también, dicho sea de paso, es importante comprender que a Don Bosco se le va conociendo en toda su obra y toda su labor. No es de que él nos haya dejado escrito: esto es de mi sistema educativo, esto es de mi sistema espiritual, esto es de mi sistema digamos, profesional en cuanto a la formación, sino que conociendo, releyendo su obra y su historia, pues vamos descubriendo todos estos elementos tan importantes. Entonces, bueno, pues empezamos. Entonces, estoy basándome en dos libros muy importantes. El primero, que es esta introducción que vamos a meditar o a comprender en este momento, pues tiene que ver con este libro llamado precisamente El acompañamiento espiritual en Don Bosco, del padre Fernando Peraza Leal, que es uno de los historiadores más serios que ha profundizado en la vida de Don Bosco, uno de los tantos que se ha dedicado a un estudio sistemático de la vida de Don Bosco. Y entonces, en este libro nos habla de estos horizontes en los cuales Don Bosco llevaba adelante el acompañamiento espiritual a sus jóvenes, ¿verdad? Estamos pues ya dando por hecho que conocemos, ¿verdad? Don Bosco, que nace un 16 de agosto del año de 1815, un Don Bosco que pierde a su papá a los 2 años, que es educado por su mamá Margarita, que va llevándolo a una experiencia del encuentro con Dios en un ambiente religioso, en un ambiente sumamente cuidado por ella. Y entonces él pues lucha precisamente por ir descubriendo este sueño que recibe a los 9 años y que va a forjarle precisamente en toda su obra, en todo lo que él hace, para poder comprender qué es lo que Dios quiere de él. Entonces es como va descubriendo la presencia de Dios, junta a los jóvenes, les da un oficio y bueno, funda la congregación de una manera muy clara. Entonces, si nos preguntamos cómo Don Bosco es maestro de vida espiritual, cómo Don Bosco llevó adelante su acompañamiento a los jóvenes, podemos aquí ir viendo algunas líneas importantes. Quiero insistir un poquito en esto porque de hecho dicen que cuando a Don Bosco estaba todo su proceso para proclamarlo santo, pues muchos decían, bueno, en Don Bosco podemos admirar que fue un gran altruista, que fue un gran, una persona que luchó por los derechos de los jóvenes, pero Don Bosco Santo, como que a algunas personas de aquel tiempo, cuando estaba todo este proceso, les llamaba la atención. ¿Por qué? Pues porque a Don Bosco no es que lo ubicaran hincado de rodillas, no es que lo ubicaran todo el tiempo haciendo oración, sino una persona muy activa, ¿no? Entonces fue cuando se desarrolló muchísima literatura acerca de la vida de Don Bosco y descubrimos entonces que claro que Don Bosco tenía una hondura espiritual muy grande y que el producto de esta hondura espiritual, de este diálogo con Dios, pues es precisamente el sistema educativo que hereda y el testimonio de santidad dentro del carisma salesiano. El ejemplo más claro y más concreto pues va a ser Santo Domingo Sabio, joven de 14 años que es santo, ¿verdad? Y que es guiado de la mano por Don Bosco y que, digamos, bebe directamente de este carisma espiritual. Entonces, tenemos que empezar esta charla sabiendo que Don Bosco es maestro de vida espiritual, que Don Bosco es un hombre de Dios, que Don Bosco todo lo que hacía, toda su labor incansable, todo su celo por juntar a los muchachos, por darles una educación, no tenía otra finalidad que la de llevarlos al encuentro con Dios, al encuentro con Cristo, de salvar sus almas. Y por eso es un hombre de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, primero que nada, reconocer esta atención a la condición cultural de la persona. Don Bosco va a ser alguien que sabe hablar el idioma y se sabe inculturar en los jóvenes de su tiempo desde todas las realidades de las cuales él los va a recibir, ¿verdad? O sea, no va a decir nada más a los buenos, nada más a los que van a misa, sino todos. Sabe entonces atender precisamente esa condición cultural de las personas. Es un santo abierto, es un santo que recibe, es un santo que acoge. Hablamos también de una pedagogía espiritual que está anclado en una realidad cotidiana. Esto es algo muy importante. Una de las frases que más reconocemos de este carisma salesiano va a ser precisamente la espiritualidad de lo cotidiano. Él decía, ¿verdad? Hagamos de lo cotidiano algo extraordinario y de lo extraordinario algo cotidiano, donde nos invita a reflexionar que la santidad se consigue en los actos concretos diarios, sencillos diarios,
en el exacto cumplimiento del deber está la santidad. Yo quiero ser santo, puedes ser santo, le decía Domingo Sabio a todos sus alumnos, si cumples tus deberes con alegría. Cuando haya que estudiar, estudia, cuando haya que jugar, juega, cuando haya que ir a la capilla, ve a la capilla, cuando haya que obedecer, obedece. ¿Cuándo es donde entonces el proyecto de santidad no va fraguando? Cuando yo en lugar de estudiar me pongo a jugar. Cuando yo en lugar de jugar me voy a la capilla. O sea, decir, no es que sean en sí actos malos, sino cuando no tenemos un orden en nuestra vida. Y este ordenamiento es precisamente, primero que nada, hacia Dios. No solamente hablamos de un orden material, sino de un orden de nuestra vida que está orientado a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito también esta parte de la pedagogía espiritual. Ahorita estoy presentando estos horizontes y después vamos a ir viendo cada uno de ellos. Siguiente, la alegría, entonces, como una singular experiencia de la espiritualidad juvenil, ahí lo está como EJ, de la espiritual juvenil oratoriana. Recordemos que cuando hablamos de oratorio estamos hablando de esta genialidad de Don Bosco, que es un ambiente que recibe a los jóvenes, los educa, que es casa, que es escuela, que es parroquia, que es patio, y que esto es un oratorio. No tenemos que entender oratorio como una capilla, tenemos que entender oratorio como el complejo de estas 4 dimensiones: casa, escuela, patio, naturalmente parroquia, donde podemos encontrarnos con Dios, con nuestros compañeros y aprender, ¿verdad? Ok, y él dice, la alegría va a ser algo de los elementos más fundamentales de su espiritualidad. Él va a inculcar en Domingo Sabio precisamente el decir, la santidad consiste en estar siempre alegres, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Siguiente horizonte, pues hablamos de una educación que pone énfasis particular en un aspecto social y del trabajo. Algo muy concreto porque responde a las necesidades de su tiempo. Jóvenes que eran explotados porque no tenían las condiciones sociales, no tenían una buena educación, pues Don Bosco va precisamente a promover a la persona de una manera integral, lo va a reinsertar en su contexto social y le va a brindar herramientas para el trabajo. Y repetimos, todo esto lleva siempre un trasfondo espiritual, ¿ok? Y por último, no por ello menos importante, sino todo lo contrario, es el broche de oro, el reconocer que en Don Bosco su propuesta educativa de Don Bosco, todo su trabajo en la congregación y en el carisma salesiano está fuertemente inspirado y va de la mano de la vida sacramental. La propuesta educativa de Don Bosco, que nos lega a nosotros los salesianos y que podemos reconocer en su vida y obra, está precisamente impregnada de un ambiente religioso que no tendría que verse como un añadido ni como un sobrante, sino como su propuesta educativa. O sea, para Don Bosco la práctica de la reconciliación, o sea, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía va a ser parte de su pedagogía, va a ser parte de la manera en la cual Don Bosco acompañaba. Vamos a ver un poquito más adelante en esta charla ya cosas muy concretas de lo que significa el acompañamiento espiritual, pero ya en la modernidad de nuestro tiempo. Pero en Don Bosco, en su tiempo, no es de que separara, ¿verdad? Estos aspectos, no es que dijera, ahorita vamos a la confesión y luego vamos al acompañamiento espiritual y luego vamos a hacer otra cosa, sino que en Don Bosco era un todo, era un ambiente religioso en su oratorio, en su escuela, que impulsaba a los jóvenes a abrirse al encuentro con los otros, al encuentro con Dios, al encuentro con los sacerdotes, y que la propuesta educativa estaba impregnada de este ambiente religioso, donde se educa evangelizando y se evangeliza educando. O sea, cualquier acción, cualquier propuesta educativa lleva en el trasfondo un valor religioso. Y cualquier actividad o propuesta religiosa lleva un trasfondo, un valor educativo. O sea, esto es algo muy claro para Don Bosco. Porque hoy en día un acompañante espiritual pues va a decir, bueno, vienes a confesarte, esto es materia de confesión. Vienes a acompañamiento espiritual, bueno, entonces es aquí aparte. En Don Bosco no, en Don Bosco lo vemos como un solo aspecto. Él como sacerdote, como hombre de Dios, acompañaba a los jóvenes dentro del sacramento de la reconciliación como un lugar privilegiado. Bien, seguimos adelante. Vamos a ver brevemente cada uno de estos horizontes. Decíamos entonces la atención a esta condición cultural de la persona, el partir del nivel en el cual se encuentra la persona. Don Bosco se interesaba por todos los elementos significativos que atañen a la vida
y a la índole y las situaciones personales de sus muchachos. O sea, partía realmente de su situación real y concreta. Cuando un acompañante espiritual quiere hacer el bien a su acompañado, pues no parte de sentirse que está como en un nivel superior, sino que se reconoce hombro a hombro con otro creyente que va caminando hacia el encuentro con Dios. También de esto vamos a hablar un poquitito más adelante. Y aquí, por ejemplo, yo les presento dos imágenes que son de Domingo Sabio, que son de Francisco Besuco, que son dos alumnos del oratorio de Don Bosco, y entonces cada uno de ellos con características muy particulares, podríamos decir muy diferentes. Por ejemplo, en Domingo Sabio reconocemos un profundo y ardiente sentido del deber, del hacer las cosas que aprendió de Don Bosco, pero que responde a su personalidad y también a lo que él va recibiendo desde casa. Y esto a mí me parece que es algo muy importante porque significa que la santidad y que el acompañamiento puede realizarse desde la realidad diferente de cada persona, ¿no? Y por otro lado vemos a un Francisco Besuco, que es la imagen del niño que está ahí abajito, ¿verdad? Que él nos habla también, podemos decir aquí, una lógica de continuidad, quiero decir, en un aspecto de mucha perseverancia, de ir superando cosas. Digo, Domingo Sabio, un niño muy virtuoso, y Francisco Besuco también, pero con un proceso distinto, pero que Don Bosco sabe partir de la condición precisamente de la persona, sabe abajarse, por así decirlo, y de ahí conducir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí entendemos que el director espiritual debe ser una humilde y dócil mediación de la voluntad y la acción de Dios en el corazón del discípulo, ¿verdad? Creo que es algo muy importante. Reconocer que el acompañamiento que Don Bosco da, el acompañamiento espiritual que da a sus jóvenes, él se reconoce como una humilde y dócil mediación, simplemente. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga en los jóvenes que son finalmente pertenencia de Dios, ¿verdad? Es decir, no es que Don Bosco force los procesos en sus muchachos o en su sistema educativo. Nuestro sistema educativo heredado por Don Bosco es un sistema, podemos decir, de mucha libertad, donde aquel que quiere aceptar la propuesta la acepta, nadie es obligado, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la dirección espiritual en Don Bosco, decíamos, es igual que acompañar. Esta dirección espiritual es un acompañamiento. La palabra acompañamiento nos remite al caminar hombro a hombro con alguien más, no es sentirnos más que otros. Y dice entonces el padre Fernando Peraza, dice, es un acompañamiento de actitudes más que de palabras. O sea, Don Bosco, que sabe acercarse en la pedagogía salesiana, hay algo que llamamos la palabrita al oído, que es acercarte al joven y decirle, oye, muy bien esto, oye, cuida esto, oye, haz esto otro. Don Bosco que sabe llegar en el momento importante. O sea, el ser acompañante en Don Bosco fue una pedagogía que se transformaba en actitudes concretas, de cercanía, más que de palabras, más que de sermones, más que de decir mil cosas, actos concretos. De presencia sensible. Para Don Bosco el patio, la pedagogía del patio es algo fundamental. Es el hacerse presente, la cercanía empática, ¿verdad? De solicitud, de silencio, de escucha, que entiende, que acoge, que comparte. Exige también fortaleza, constancia, humildad, entrega ilimitada y paciencia. Mucha paciencia, dirá, porque es trabajar con jóvenes, es el ser paciente. Y Don Bosco así lo vive y Don Bosco así ama a sus jóvenes. Bien, la siguiente dimensión o el siguiente horizonte nos habla de una pedagogía espiritual que está anclada en lo cotidiano. No viene Don Bosco a pedirles cosas extraordinarias. En una ocasión que se encuentra Domingo Sabio haciendo penitencia porque se ponía piedritas en la cama, Don Bosco lo mira con seriedad y le dice, ¿realmente quieres ser santo? O sea, tú en este mensaje que yo he dado, te estás tomando muy en serio la santidad. Yo te voy a decir cómo tienes que ser santo en lo cotidiano, en el exacto cumplimiento del deber. No estás en edad de hacer penitencias, de hacer ayunos, de hacer... Esta es la espiritualidad que Don Bosco va a proponer a sus jóvenes. No quiere decir que otras familias religiosas o que otros santos de todos los tiempos
lo hayan vivido de una manera distinta o tenga menos valor. Claro que no. Estamos hablando que son dones, son carismas del Espíritu Santo que se suscitan en tiempos diferentes y en contextos distintos, y que la santidad es como un vitral donde la misma luz del sol, que es Dios, va a transmitirse a través de diferentes colores. Y entonces ahí podemos ver que Don Bosco forma parte de un vitral que entonces va a decir, aquí la santidad consiste en estar siempre alegres, aquí la santidad consiste no en estar hincado de rodillas todo el día en la capilla, en hacer largas penitencias, sino en que vivas con caridad, amor a Dios y a tu prójimo, todo lo que hagas lo ofrezcas a Dios, ¿verdad? Y bueno, a mí me hace recordar mucho las últimas escritos del Papa Francisco, por ejemplo, esta exhortación apostólica, la Gaudete de Exultate, que nos habla de la santidad en el mundo actual para todos los cristianos, para todas las personas, nos habla de los santos de la puerta de al lado, nos habla que todos somos llamados a la santidad y que es tan santo el padre de familia que se tiene que levantar todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, como la madre de familia que se tiene que desvelar todos los días haciendo labores de la casa y que lo hace con amor y que dice, esa es la santidad. Entonces, a mí me hace como entender que estos santos son como personas que se adelantaron mucho a su tiempo, ¿verdad? Bueno, una pedagogía, decimos, que valora a la persona, al joven emigrante, ¿verdad? Don Bosco va a recibir a los jóvenes de todos lados, que hacía crecer y consolidar en humanidad a los muchachos. Aquí hay otro joven, si hemos estado atentos, hemos mencionado a Santo Domingo Sabio, hemos mencionado a Francisco Besuco, y aquí, por ejemplo, este que sale aquí de la bufandita roja, se llama Miguel Magone. Este joven realmente, por los mismos escritos de Don Bosco, nos va a decir que era muy tremendo, muy vago, mucho, mucho. Era el líder de una pandilla. Y entonces Don Bosco logra hacérselo amigo, Don Bosco logra entrar en su vida, Don Bosco logra cambiar y orientar ese liderazgo para el bien. Y esos son los frutos de la pedagogía salesiana. Ciertamente este joven, pues no es que sea santo de los altares, Miguel Magone, pero su proceso de conversión es algo maravilloso, que ojalá que en algún momento podamos profundizar también, ¿verdad? Hubo precisamente entonces este proceso profundo de transformación espiritual y moral, ¿verdad? De lo mismo que Don Bosco va a escribir de la vida de este jovencito y que dice una vez Miguel Magone, cuando entra al oratorio, a la escuela de Don Bosco, dice, ¿cómo es posible que todos los demás jóvenes que viven aquí se siente un ambiente distinto? O sea, yo quiero estar aquí y yo veo que se confiesan y yo veo que comulgan y yo veo que están felices y yo, aunque estoy compartiendo con ellos, hay algo que me hace sentir que necesito algo más. Y es donde Don Bosco le hace la propuesta. Hay que confesarnos, hay que acercarnos a Dios para que tu alegría sea completamente grande, ¿no? Entonces, vemos un Don Bosco que es paciente, vemos un Don Bosco que acompaña espiritualmente a sus muchachos desde la realidad de la que llegan, ¿verdad? Seguimos adelante. Bien, bueno, aquí están estos elementos de los que ya hablábamos, ¿verdad? En la cotidianidad del carisma salesiano, toda obra, todo lugar salesiano va a tener estos cuatro elementos que tienen que verse reflejados. Tiene que ser una casa, un lugar donde el muchacho llegue y se sienta como en su casa. Tiene que ser una escuela en el sentido de que se aprenden valores, se aprenden cosas positivas. Tiene que tener un patio grande para jugar, para encontrarse, y tiene que ser un lugar de evangelización. Estos cuatro elementos tienen que estar presentes en cualquier obra salesiana, ¿verdad? Muy bien. Bien, hemos hablado entonces de esta alegría como una singular experiencia de la espiritualidad juvenil salesiana. Un chico que abandonado a sí mismo hubiera podido perderse en los vicios. Hablamos de Miguel Magone, pero que correspondiendo al Señor había llegado a recorrer un camino admirable para todos los que lo conocieron. Un joven alegre. Decía Don Bosco, cuando veamos a un joven triste, solamente puede ser por dos razones, ¿verdad? Porque está enfermo físicamente, llévenlo al doctor, o porque le falta confesarse. Entonces vemos cómo insiste Don Bosco en este aspecto de la espiritualidad, de la relación íntima con Dios, que tiene que verse expresada en motivos concretos de alegría, ¿verdad? Y bueno, de una conversión radical hasta una santidad jubilosa de la mano de la Virgen María, ¿verdad? Siempre, siempre para Don Bosco
pues la presencia de María va a ser algo fundamental en su espiritualidad también. Seguimos adelante. Bueno, una espiritualidad de Don Bosco que se traduce en fiesta, ¿verdad? Eh, Algo juvenil, algo que atrae, algo que te hace sentir vivo, alegre. Y dice Don Bosco, hacer una fiesta, de la vida una fiesta. Fuera de ser fruto de un estado espiritual y psicológico, tiene de suyo una función terapéutica, dice el padre Fernando Peraza, distensionar, multiplicar las energías positivas, descansar el mundo afectivo. Es un signo de salud y de equilibrio emocional también en los jóvenes, ¿verdad? El propiciarles este ambiente donde se puedan sentir queridos, donde se puedan sentir a gusto y donde puedan descubrir este amor de Dios que los hace estar presentes en la vida, que es una fiesta, como Don Bosco lo quiere proponer a sus jóvenes. Bien, siguiente dimensión, hacer una educación que pone énfasis particular en los aspectos sociales y del trabajo. El camino de sus hijos espirituales, Don Bosco, incorpora todos los elementos de una formación integral con un énfasis especial en la capacitación laboral. Nosotros, digo, aquí en Saltillo, que es donde yo me encuentro, pues nuestra obra, nuestro colegio es un prototipo, es un ejemplo de la formación profesional que Don Bosco hace en el origen de su fundación, ¿verdad? Don Bosco quiere formar de manera integral a sus jóvenes, que es integral, pues humana, espiritualmente, pero también poniendo un énfasis y una acentuación en una capacitación laboral para que puedan ser productivos. Y esto forma parte también de su espiritualidad, donde Don Bosco va a enseñar que también en el taller, en los laboratorios, uno puede hacer oración a través del trabajo ofrecido, ¿verdad? Toda la pedagogía de Don Bosco debería pues converger en un proyecto operativo global, entendiéndolo como lo hemos dicho, como diversas dimensiones que se van juntando y que ofrecen un ambiente espiritual en la propuesta educativa salesiana que Don Bosco nos lega, con un núcleo fundamental, la dimensión de fe de su existencia, es decir, llevar a los jóvenes a un encuentro profundo con Dios. Bien, por último hablamos de este sacramento de la penitencia o el sacramento de la reconciliación como un espacio privilegiado, obviamente, por eso está ahí al final, como un espacio privilegiado de este lugar donde se puede hacer experiencia del acompañamiento espiritual, del crecimiento. Todo joven a veces es natural que sienta temor, vergüenza de confesarse, ¿verdad? Pero siempre Don Bosco va a propiciar en los jóvenes un ambiente de mucha confianza, de mucha familiaridad, de mucha cercanía, de mucho afecto, para entender que la confesión es una ayuda de Dios, que es para crecer, que es para superar esas situaciones que en la edad de la juventud pueden quedarse ancladas o puede darse el siguiente paso. Por eso, repito, para nosotros como salesianos, forma parte de nuestra propuesta educativa, la confesión. Don Bosco, apóstol del confesionario, Don Bosco, apóstol de la Eucaristía, porque siempre era aquello que ofrecía a sus muchachos, no para llenar el día, no para llenar el tiempo, sino como algo central en sus vidas. Que va a haber un campamento, que va a haber una excursión, que va a haber una... Don Bosco le gustaba muchísimo llevar a sus jóvenes de excursión y demás los fines de semana, pues siempre había que terminar con un momento de adoración al Santísimo, con un momento de la Santa Misa, con confesiones, que la fiesta de la Virgen María hay que confesarnos, esta dinámica que hacía que los jóvenes pudieran vivir y sentirse amados por Dios y que pudieran acercarse con confianza a un amigo del alma, dice Don Bosco, a un confesor que quiere mi bien, que quiere lo mejor para mí, que quiere verme feliz, ¿verdad? Bueno, entonces dirá Don Bosco como una de sus frases, al comienzo, o sea, cuando alguien llegaba al oratorio, una buena confesión sacramental, ¿verdad? Para ponerle reset, para borrar el historial, para volver a renacer, por así decirlo, ¿verdad? Las relaciones humanas en el sacramento, Don Bosco, podríamos decir, se van a reducir, se pueden decir como una confianza y sinceridad. Confianza, lo hemos dicho ya, porque el joven ha llevado un proceso previo donde sabe que se abre con confianza a alguien que le quiere y que quiere su bien. Y es precisamente eso, la confianza, la sinceridad, que produce el gozo infinito de la amistad con Dios, que en otras palabras decimos es la gracia de Dios, ¿verdad? Recibir la gracia, el estado de gracia, pues nos habla de esta amistad con Dios.
Don Bosco va a recomendar siempre a sus muchachos que tengan un confesor estable para que ese confesor te ayude a crecer, ¿verdad? Te lleve, digamos, ese proceso que vas llevando, ¿verdad? Y así es Don Bosco, por eso Don Bosco confesaba siempre a sus muchachos. Una reciprocidad espiritual, ¿esto qué quiere decir? Como esta capacidad de que Don Bosco oraba por sus jóvenes y que sus jóvenes oraban por él. Podemos entender, y entre ellos, porque de pronto para Don Bosco siempre era muy importante que hubiera un grupo de jóvenes que se dedicaban como los más buenos, lo que a lo mejor hoy en nuestro carisma salesiano llamamos asociaciones o grupos juveniles. Don Bosco siempre juntaba como a los más buenos y entonces ellos le ayudaban a Don Bosco para implicar a los que estaban un poco más alejados o no querían acercarse a Dios y entonces pedían por ellos, oraban por ellos, una reciprocidad espiritual, ¿verdad? Muy bien, y esta frase de Domingo Sabio, con la que casi estamos concluyendo esta primera parte de nuestra reflexión, precisamente nos va a hablar de este encuentro que tiene Domingo Sabio con San Juan Bosco cuando llega a su oratorio y que entonces Domingo Sabio va a decirle, yo soy la tela, usted sea el sastre, hagamos juntos un traje para el Señor. Nos está hablando de una manifestación muy elocuente de lo que es el confiarse a un acompañamiento espiritual, de lo que es la confianza que Don Bosco sabía suscitar en sus jóvenes para decir, yo soy la tela, usted es el sastre, haga de mí lo que quiera, o sea, porque yo me pongo en sus manos, porque sé que usted quiere lo mejor para mí. Pero ese traje no es nada más para mí, sino que es un traje que es para Dios. Y este encuentro de Domingo Sabio con Don Bosco en 1854, pues nos habla precisamente de esa disponibilidad que Don Bosco sabía suscitar en sus jóvenes no para que Don Bosco dijera, me quieren mucho, sino porque es para Dios. Eso es algo muy central del acompañamiento espiritual de Don Bosco. Bueno, aquí vemos algunas imágenes precisamente de lo que hemos estado hablando, de estos tres jovencitos, Domingo Sabio, aquí abajo esos tres que se ven, Domingo Sabio, Francisco Besuco, Miguel Magone, tres jóvenes del oratorio de Don Bosco que tienen unas vidas extraordinarias, que son tan diferentes cada uno de ellos, pero que ellos supieron aceptar este proyecto de Don Bosco, de santidad, de espiritualidad. Allá arriba, pues a Don Bosco apóstol del confesionario, que pasaba tiempo y dedicaba horas para confesar a sus alumnos. Acá del otro lado, casi en el centro, en la parte superior, pues vemos ese encuentro que tiene Don Bosco, joven sacerdote, casi recién ordenado, con este jovencito llamado Bartolomé Garelli, un 8 de diciembre de 1841, cuando Don Bosco va a celebrar la Santa Misa y que entonces este jovencito había entrado a la iglesia y porque estaba haciendo mucho frío y entonces el sacristán, que es al que vemos ahí atrás, lo quiere sacar a palos porque dice, pues este muchachito se metió. Entonces va y le dice, es que Don Bosco es mi amigo. Y dice, Don Bosco ni lo conocía. Entonces le va a decir al sacristán, hey, viene conmigo, es mi amigo. Y entonces le dice, oye, ¿sabes ayudar en misa? No. ¿Sabes las oraciones? No. ¿Sabes leer? No. Bueno, ¿sabes chiflar? Y le dice el niño, sí. Y dice, con ese sí me basta para que empecemos a ser amigos. Y entonces Don Bosco, pues ya, él es el primer joven al que junta, con el que funda su oratorio, rezan un Ave María juntos en la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís. Y bueno, así podemos decir que es el origen de la obra salesiana. Un Don Bosco que va en defensa de los jóvenes, que aún sin conocerlos ya son sus amigos y que quiere entonces llevarlos al encuentro con Dios, ¿verdad? Eso va a ser siempre lo más importante. Bueno, algunas pinceladas, ¿verdad? De lo que hemos hablado, si seguimos adelante, de este encuentro de Domingo Sabio, Miguel Magone, que es este joven muy vago del que hemos estado hablando, que lo encuentra en la estación del tren de Carmañola y que lo identifica como el líder de esta banda, que era muy, muy, muy travieso y que Don Bosco logra convertirlo y orientar su liderazgo para el bien. Todo esto en un ambiente espiritual.
y Francisco Besuco, un jovencito que muestra en sus conversaciones un grado de ciencia ordinariamente superior a su edad. Muy bueno, muy, muy bueno este jovencito también en su proceso de crecimiento espiritual, ¿verdad? Bueno, aquí entonces terminamos esta primera parte y vamos a ver ahora algunos recursos y técnicas para desarrollar ahora nosotros el acompañamiento espiritual. Lo que yo les quiero proponer en esta segunda parte de nuestra charla, digamos, ya es algunos aspectos que nos puedan apoyar, que nos puedan ayudar para nosotros poder desarrollar el acompañamiento espiritual. Primero que nada, conocer de qué se trata el acompañamiento espiritual y también el poder ser nosotros acompañantes espirituales. Esto es algo muy importante porque yo creo que vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes en esta charla, a lo mejor algunas que ya sabían, a lo mejor algunas otras que van a ser novedad, pero la verdad a mí este libro, cuando tuve la oportunidad de leerlo, me encantó bastante. Tal cual se llama así, lo pueden ustedes buscar, La práctica del acompañamiento en la dirección espiritual, de estos dos autores, William Barry y William Connelly. Y bueno, pues hago yo esta síntesis que hoy quiero presentarles. Recordar entonces, simplemente para no perdernos, esta primera parte, quise presentar cómo es el acompañamiento espiritual de Don Bosco en sus jóvenes, en su oratorio, de manera particular en estos tres jóvenes, Domingo Savio, Francisco Besuco, Miguel Magone, viendo esas dimensiones y esos horizontes fundamentales que van a estar presentes en cualquier obra salesiana y que forman parte de nuestra espiritualidad juvenil salesiana. Ahora en esta segunda parte ya no es solamente de Don Bosco, sino es hablar del acompañamiento espiritual, ¿verdad? Como tal, que creo que tiene que ser un aspecto que cada vez tengamos que entender mejor y practicarlo en nosotros y para los otros, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada partimos de lo que es la dirección espiritual, ¿verdad? Esta pregunta que podemos hacernos nosotros y que a lo mejor muchos de los que estamos ahorita compartiendo este momento, pues hemos tenido un director espiritual o un acompañante espiritual. Podemos ante esta pregunta responder. Surgen diferentes respuestas de lo que es un director espiritual. Se le puede escuchar, se le puede dar algún consejo, se le puede sugerir algo. Lo más importante se centra en ayudar a la persona en su relación con Dios. Y la pregunta fundamental que tenemos que tener cuando nosotros vamos a ser acompañados espiritualmente es: ¿quién es Dios para mí y quién soy yo para Dios? Eso es algo fundamental, porque aquí es donde todo se va a jugar. O sea, ¿quién es Dios para mí y quién soy yo para Dios? Responder esas preguntas, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tiene que ser algo que nos guíe para decir: quiero ser mejor. El acompañamiento espiritual entonces tiene que ser ese caminar hombro a hombro con otro creyente que me va a llevar al encuentro con Dios. Y entonces aquí yo te pongo en mayúsculas esta palabra que es muy importante. Todo se juega en la reacción. ¿Cómo reacciono yo ante Dios? El centro de la dirección espiritual es la relación de la persona con Dios y lo que se va suscitando en esa relación. ¿Qué ocurre en mí cuando escucho a Dios y me relaciono con Él? A ver, entonces, Dios no nos va a hablar en cosas extraterrestres. Dios no nos va a hablar en cosas desencarnadas. Dios nos va a hablar ante todo y sobre todo en las reacciones, en los sentimientos, dirá también San Ignacio de Loyola, que es un hombre que va a estructurar muy bien toda esta parte de los ejercicios espirituales y también esta parte del acompañamiento. Y reconocemos entonces que es en la reacción. ¿Cuáles son las reacciones que tú tienes en tu relación con Dios? Bueno, lo vamos a ir viendo entonces poco a poco. El primer paso para poder hablar de una dirección espiritual es un paso personal. Es el desearlo. El segundo es dar el paso para ir a buscar un acompañante espiritual, un director espiritual. La dimensión religiosa, decimos entonces, en este diálogo, no es un añadido, es básica. Recibir dirección espiritual no es lo mismo que ir con el psicólogo, aunque puede ser que el acompañante sea un psicólogo. Pero hablar de la dirección espiritual, de la práctica de la dirección espiritual, nos va a hablar sobre todo de un creyente con otro creyente.
que buscan hacer la voluntad de Dios y que por lo tanto esta dimensión religiosa está en el fundamento de esta relación con Dios para poder descubrir qué quiere Dios de mí. La meta de la dirección espiritual, decimos, es la unión con Dios. Y entonces la pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿qué ocurre cuando tomo conciencia de la presencia de Dios en mi vida? Es algo muy importante porque a veces nosotros tenemos la idea de un Dios estático, lejano. Y entonces cuando hacemos experiencia de un Dios cotidiano, como lo hemos dicho antes, de un Dios que está conmigo, que camina conmigo, tomo conciencia de su paso por mi vida, qué ocurre dentro de mí, qué se suscita, cuáles son las reacciones, cuáles son los movimientos afectivos en los cuales Dios me va a hablar, ¿verdad? No solo entonces en los momentos de la oración personal, sino en la vida cotidiana. Esto nos habla de un deseo de Dios, de una búsqueda de Dios en lo cotidiano, de un discernir qué es lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo de esta manera. Eso es un creyente, eso es un cristiano. Bien, entonces hablamos de la dirección espiritual como, esto es algo muy bonito, bueno, ojalá que les guste y que lo podamos también memorizar porque lo vamos a estar repitiendo ahorita en un momentito más, ¿verdad? La dirección espiritual es la ayuda dada por un creyente a otro creyente que le permite a éste prestar atención a lo que Dios le comunica, responderle, crecer en intimidad con él y vivir las consecuencias de esa relación. Yo sé que a lo mejor ahorita vamos a sonar como un poquito a definición, pero me gustaría que de veras pudiéramos comprender esto porque me parece que es muy importante para nuestra vida espiritual. O sea, cuando yo quiero crecer espiritualmente, tengo que buscar ayuda. Y tengo que ir con otro creyente. Ese es el acompañamiento, la dirección espiritual. Es la ayuda de un creyente con otro creyente para prestar atención a un Dios que ya está ahí. No que apenas va a empezar a estar, sino que ha estado en mi vida desde siempre. Y que a lo mejor yo no le hacía tanto caso. Entonces es dialogar y decir, ¿dónde ha estado Dios presente en mi vida? ¿En qué problemas? ¿En qué situaciones? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momentos? Y digo, la Sagrada Escritura está llena de estos ejemplos donde a Dios se le mira más bien en lo que ha hecho en mi vida en el pasado. Y dicen, con razón esto sucedió así, ¿verdad? Bueno, para que una vez que yo tome conciencia de esa presencia de Dios, yo pueda responderle y poder vivir las consecuencias de esa nueva relación con Dios. Porque aquel que lo busca lo encuentra. Y al momento de encontrarlo no podemos seguir viviendo igual. Por eso podemos distinguir esta frase, es decir, cuando hablamos de espiritual, pues hablamos del interior de la persona. Cuando hablamos de dirección, hablamos de dirigir a alguien. Pero si se han dado cuenta ustedes, hemos estado utilizando como sinónimos la palabra acompañamiento de la palabra dirección. ¿Por qué? Porque pues es mucho más amigable el entender que es un acompañamiento porque vamos caminando juntos, ¿verdad? No es que el otro sea más que yo. El acompañante espiritual es un servicio que presta a otra persona, pero él también está haciendo su propio proceso, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. Bien, lo primero nos recuerda que somos espíritus encarnados y a mí esto me encanta mucho decirlo porque nos dice que nuestra primera realidad es espiritual. Somos espíritus encarnados y que a veces nos centramos más en la parte material, carnal, corporal, física de nosotros y la parte espiritual a veces la tenemos muy descuidada. Entonces, aquel que busca un acompañamiento, una dirección espiritual, es alguien que se reconoce antes y primero que nada como un espíritu encarnado, como una realidad pensada y querida por Dios, con un nombre propio, con una identidad propia y que entonces tiene una realidad corpórea y que necesita redirigir su vida y sus afectos hacia Dios. Lo segundo, hay que dirigir entonces precisamente esto que decíamos, la vida hacia Dios. Entonces, un espíritu encarnado que busca responder, ser más consciente de esa presencia de Dios en su propia vida para poderse dirigir a Él. Y entonces esto nos abre la puerta a un proceso. Número uno,
de desarrollo con la relación con Dios. Número 2, de ayuda a otra persona a relacionarse con Él y a crecer en esa relación. Y número 3, de llegar a ser también nosotros directores espirituales. A lo mejor van a decir, ay, este padrecito, ¿de qué está hablando? Bueno, hablamos de que todo cristiano, todo fiel creyente, una vez que ha hecho un proceso de crecimiento espiritual, está en la capacidad de poder ayudar también a otro creyente de hacerlo. Por eso hemos dicho, en primer lugar, yo trabajo mi relación con Dios. Segundo lugar, ayudo a alguien más a relacionarse con Él y crecer en esa relación. Tercero, pues podríamos llegar a ser también nosotros esos ayudantes o facilitadores de la vida espiritual de otras personas. ¿Seguimos? Bien, la dirección espiritual entonces hemos dicho que consiste en ayudar a desarrollar la relación entre la persona y Dios. Por lo tanto, los implicados van a ser tres. Los puse en mayúscula con triple D a propósito, ¿verdad? Los implicados son Dios, el dirigido y el director. Son los tres implicados en ese proceso de crecimiento. Dios en primer lugar, el que lleva la iniciativa, el que nos ha hablado primero, el que nos conoce, el dirigido y el director. La meta, la finalidad de la dirección espiritual, descubrir que el dirigido debe profundizar su relación con Dios. Aquí la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo andamos en nuestra relación con Dios? Y lo primero que pensamos es, pues ¿cuándo fue la última vez que fui a misa o la última vez que me confesé? Pero aquí hemos estado escuchando que el hablar de una relación con Dios nos habla de estar atentos a su presencia en nuestra vida cotidiana y a los efectos, a las reacciones afectivas que suceden en nuestra persona en el momento de encontrarnos con Él. Esta relación existe, aunque muchas veces, esto es algo muy importante, esta relación con Dios existe, es real, está, aunque muchas veces nosotros no seamos conscientes de ella. Una convicción muy importante que nunca se nos tiene que olvidar es que Dios se comunica siempre con su criatura. Dios se va a comunicar siempre con nosotros. El hecho es que muchas veces el hecho de que muchas veces no seamos conscientes de esa presencia en nuestra vida no significa que no esté. Yo no puedo no ser consciente de lo que está pasando en otra ciudad, pero no por eso no está pasando. O sea, Él está presente en nuestra vida. La vida misma, el ser, el estar, el respirar, hablamos que es comunicación de Dios con nosotros. Cada día que amanece, se renueva su obra creadora, su pacto de amor con nosotros, su vida eterna en la resurrección. Pero bueno, estamos hablando de este proceso de crecimiento espiritual. Con todo, somos libres para escuchar o no esa comunicación con Dios y para habiéndole escuchado, responder o no, porque podemos quedarnos en el primer paso, que es escuchar. Pero el segundo paso cuesta, que es el asumir, decíamos, si ustedes se recuerdan la definición, asumir las consecuencias de esa nueva relación con Dios. Seguimos adelante. Toda experiencia religiosa personal, es expresión de un deseo de Dios de entrar en relación personal con nosotros. Yo voy al parque, medito, yo voy a la naturaleza, medito y me encuentro y siento una conexión espiritual, voy a la iglesia y me siento en paz. Hablamos que se está realizando una iniciativa que Dios tuvo primero en nosotros de hablarnos, de encontrarse con nosotros, pero que estaba esperando el momento ideal para manifestársenos. Una relación iniciada, lo puse con mayúsculas, iniciada por Dios, que nosotros agradecemos y tendríamos que responder. Podemos entonces hablar que hay dos tipos de experiencia de Dios. Una experiencia que es espontánea, en lo cotidiano, en lo diario, y una relación que yo cultivo, consciente, continua, que provoco, que profundizo, para la cual se ha de estar abierto, ha de partir de la propia realidad de la vida y de ella se alimenta, de la vida real, normal, de los problemas del trabajo, de la casa, de la familia. Y han de ser entonces aquí implicados los sentimientos. Pensamos que los sentimientos son solamente para la persona que amamos, pero los sentimientos son en primer lugar para Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere ser amado.
Dios quiere hablarnos a través de los efectos, de los sentimientos. Las personas que buscan una dirección espiritual, podemos decir, son personas activas, dinámicas, inteligentes, con los pies en la tierra. Es posible que las reacciones más profundas de la persona se transformen en un compromiso explícito. Hay que estar atentos de los sentimientos recurrentes. Cuando yo entro en diálogo con Dios, ¿cuáles son esos sentimientos que recurrentemente vienen en mi persona? Alegría, nostalgia, tristeza. Ahí te está hablando Dios. ¿Qué cosas tienes que profundizar en tu vida? Ser transparentes con Dios porque nos es digno de confianza. Con el director espiritual, hablar, ¿verdad? Como lo decíamos hace un momento, o sea, los jóvenes sentían que don Bosco quería solamente su bien y por eso no se limitaban en poderle decir eso que vivían. Y la de debe ayudar pero ahí sería la fe, debe ayudar a las personas a reconocer sus vidas como una respuesta a esa acción amorosa, creadora y salvífica de Dios, ¿verdad? Todo esto animado entonces por la fe. Bien, hablamos entonces que en este proceso de acompañamiento espiritual, de crecimiento espiritual, también depende de nosotros cultivar una actitud contemplativa de Dios que está presente en nuestras vidas. ¿Cuál es entonces la función de una dirección espiritual? Puede ser una escucha empática, prestar atención a la persona, afirmar lo que la persona vive, es decir, entenderle, ponernos en sus zapatos, ayudar en la clarificación de sus sentimientos, de lo que vive, plantearle preguntas, cuestionarle por qué haces eso, por qué eso está sucediendo así, pero sobre todo, y lo pongo en negritas, ayudar a reconocer actitudes afectivas que influyen en su actitud hacia Dios. Yo he insistido mucho en esta parte de la afectividad, porque Dios se va a manifestar en lo afectivo. Somos seres afectivos que sentimos esa relación con Dios. Si le huimos a Dios, pues a lo mejor por ahí hay algo que tenemos que solucionar al interno de nuestra vida. Nosotros decimos que son dos actitudes fundamentales: ayudar a los dirigidos espirituales, a aquellos que quieren llevar este proceso de acompañamiento espiritual, a prestar atención al Dios que se revela, a Dios que sale a nuestro encuentro, prestar atención a su presencia. Y número dos, ayudar a reconocer sus reacciones y decir cómo responderle a Dios. Esto va a ser entonces los dos momentos fundamentales de la dirección espiritual: ayudar a relacionarnos con Dios y a reconocer sus reacciones en mi vida y cómo puedo responderle de una mejor manera, ¿verdad? Frecuentemente Dios se revela a la persona y ésta reacciona y responde casi simultáneamente. Para que la relación se desarrolle, es preciso que la persona dirigida preste atención a Dios. La contemplación da a Dios más espacio para que se manifieste como realidad personal. En esto estamos diciendo que es Dios quien tiene la iniciativa. Cuando yo siento un profundo deseo en mi corazón de meditar, de contemplar, es porque Dios me está, bueno, nosotros desde nuestra óptica de fe decimos, Dios es el que está queriendo entrar en nuestra vida. Entonces, esta contemplación es abrirle más espacio a Dios. Tenemos que en nuestra vida cotidiana, llena de ruidos, llena de responsabilidades de trabajo, saber reservarnos tiempos y espacios que sean para contemplar a Dios, y no tenemos que pensar en que nos vamos a poner en un tapete, con unas piedras o con unos inciensos. No, 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 o sea, tiene que ser nada más el dejar que Dios hable en nuestra vida. La contemplación inicia entonces cuando la persona deja de estar totalmente preocupada por sus iniquidades y permite que otra persona, acontecimiento u objeto capten su atención. ¿No les pasa que cuando estamos haciendo meditación o contemplación empezamos, pero luego ya estamos en la preocupación, en el mandado, en el problema? Entonces, ahí precisamente quiere decir que muchas de las veces inconscientemente pensamos en nosotros mismos, cuando la contemplación es contemplar a alguien, no tanto a ti mismo, ¿verdad?
Y ese es yo creo que el error de algunas modernas espiritualidades que nos hablan más en el centrarse en uno mismo, que yo me sienta bien, que yo esté bien. Déjenme les digo que aquel que comienza una vida espiritual no es para buscar un confort personal. Hemos dicho desde el principio, dejarnos mover por Dios y ser lo suficientemente valientes para después de que nos demos cuenta de la presencia de Dios en nuestra vida, iniciemos y respondamos de una manera diferente con Dios que nos va a comprometer más. Y yo creo que muchas de las modernas espiritualidades buscan lo contrario, que nos centremos más en nosotros mismos y mientras yo me sienta bien, yo me sienta a gusto, yo me sienta así, pues ya me siento como saciada esa parte espiritual, pero no es lo contrario, o sea, es precisamente dejar de mirarme a mí mismo para dejar que Dios me mire a mí y yo mirarlo a Él, ¿verdad? La oración contemplativa entonces significa prestar atención, pero hay entonces dos dificultades. La primera, las categorías previas que hacen casi imposible ver y escuchar al otro. O sea, nosotros ya cuando hablamos de Dios, cada uno de los que estamos a lo mejor ahorita escuchando esto, tenemos una idea diferente. Y entonces, una idea diferente de Dios, una experiencia distinta de Dios y por lo tanto vamos a partir de dimensiones y de niveles distintos. Por eso no es una receta donde la vida espiritual sea igual para todos, ¿verdad? Pero sí es un proceso en el que todos tenemos que identificar en qué nivel vamos. Y número dos, la tendencia a fijarnos más en lo interior que en lo exterior. A ver si nos estamos explicando. Absortos más por las preocupaciones que por la persona. Cuando se presta atención, se deja de centrarse en uno mismo y el tiempo pasa más rápido. Por ejemplo, cuando estamos viendo un partido de fútbol, son 90 minutos y a veces se nos pasa rapidísimo. ¿Por qué? Porque nuestra atención estuvo realmente entregada a eso. Por ejemplo, cuando estamos escuchando música, a veces se nos puede ir el tiempo mucho más rápido. Y entonces aquí la invitación es esa, a dejar de estar preocupados solamente por nosotros mismos y nuestros problemas y abrirnos a esa experiencia de Dios. Por eso cuando a veces vamos a misa, y ay, qué rápido se fue la misa, porque dejaste de preocuparte por ti mismo y te abriste completamente a esa novedad, a esa experiencia de Dios, ¿verdad? Bueno, los directores espirituales entonces deben acompañar, ayudar al acompañante a olvidarse de sí mismo para poner los ojos en Dios. Un aspecto importante son las reacciones, lo hemos dicho ya, no es la primera vez que aparece. Alegría, dolor, asociadas a una contemplación y no son voluntarias. Cuando vamos al Santísimo, cuando vamos a un lugar de meditación y a lo mejor empiezan a moverse cosas internas, ahí deja que Dios te hable. O sea, esto es lo maravilloso de la vida espiritual o del acompañamiento espiritual, que Dios no nos va a hablar en un lenguaje extraterrestre, sino que se va a comunicar desde nuestros afectos. Ahí donde yo me siento amado, ahí donde yo me siento a lo mejor también con un aspecto de dificultad, de dolor, de tristeza, ahí es donde Dios te está queriendo decir algo. Hay que pedirle a Dios que nos revele nuestros pecados y nos dé dolor de ellos, ¿verdad? O sea, esto, bueno, es un proceso ya mucho más alto de vida espiritual. Al principio piden a Dios lo que quieren. Oye, concédeme esto, necesito esta cosa. Después ven o escuchan lo que sucede en la contemplación, que es Dios el que nos va a hablar y nos va a pedir a nosotros algo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que cambiemos o que hagamos? Entran en relación con el otro con mayúscula, pidiéndoles que se revele y después prestan atención a aquel que se revela. Entonces, el otro con mayúscula es Dios y aquel que se revela en nuestra vida es nuestro prójimo, porque no tenemos que pensar que estamos solamente en un plano meramente supraterrenal, ¿verdad? Sino que hemos dicho que Dios se va a manifestar en lo concreto de nuestra vida. Tenemos que tener una relación continua con Él para identificarlo también en la vida cotidiana. Bien, seguimos. Un buen director espiritual no comienza dando lecturas para contemplar, sino alguna actividad que disfruten y tenga un aspecto contemplativo. Hacer que compartan con Dios esa experiencia, que esté con ellos durante ese tiempo. Por ejemplo, un director espiritual, alguien que quiera crecer en vida espiritual,
pues no sería lo más recomendable decirle iniciar de cero, lee este libro, sino más bien decirle qué te gusta hacer, pues me gusta ver el jardín, me gusta cuidar las plantas, hazlo, pero cuando lo hagas quiero que eleves tu mente a Dios para que entonces vaya habituándose en esa práctica tan humana de lo que es la interioridad, la paz, aquello que te gusta hacer, pero ahí invites a que Dios esté contigo. Va a ser el primer paso. Después, ahora sí, los tiempos de oración comenzarán a ser más agradables, porque entonces cuando vayamos a la capilla, cuando estemos rezando el rosario, cuando estemos en un momento de silencio, no se nos va a ir la mente a otro lado, sino que estaremos más habituados, ¿verdad? Esto nos lleva a la pregunta, ¿existirán lugares privilegiados para la contemplación? Un camino seguro para contemplar a Dios en nuestra vida son los sacramentos, pero no solamente ellos, también la naturaleza, la Sagrada Escritura, la Biblia. El primer acceso a Dios es solo mirar y contemplar. El primer acceso a Dios es mirarlo y contemplarlo, ser conscientes de que Él camina con nosotros. Después lograrán relacionarse con Él al relacionarse con su creación. De la misma manera, con la Biblia, hay que acceder a ella con una actitud contemplativa, ¿verdad? De querer encontrar ahí la presencia de Dios. El corazón de la dirección espiritual es conocer a un Jesús vivo. El director espiritual ayudará a la persona a fijar persistentemente los ojos en Dios mientras ora y expresan lo que han visto, y no siempre es tan fácil. El director espiritual es un servidor de la contemplación. Debe centrarse en la manera en que percibe a Dios y evitar que ambos se desvíen de ello. O sea, lo más importante es la relación con Dios, no otras cosas, no otras cosas que nos pueden distraer en el camino. Hay que estar atentos a los nuevos lugares privilegiados de su presencia. Si ya estamos acostumbrados al rosario, a la misa, a los sacramentos, ¿en qué otros lugares Dios me habla o lo puedo encontrar? Las dos fases iniciales están separadas de la experiencia. ¿Por qué? Porque lo más importante va a ser entonces el poder descubrir su presencia de una manera nueva, no porque ya lo tengamos, ya estemos experimentados en ellos, sino porque es algo que vamos descubriendo. Y la experiencia contemplativa va a ser entonces el parteaguas. Es decir, partimos primero de una realidad muy humana, muy natural, muy nuestra, que vamos aprendiendo y llegamos a la parte de esta contemplación de Dios para después poder continuar nuestra vida con una respuesta diferente. Si yo hago oración, si yo contemplo, si yo lo busco, pero mi vida sigue igual, muy probablemente no esté haciendo un correcto crecimiento espiritual, ¿verdad? Bien, ya casi estamos terminando, ¿eh? Vamos a ver entonces ahora qué significa ayudar a la persona a percibir y compartir con Dios los hechos esenciales de la propia vida interior. Buscamos la propia identidad espiritual. No se trata de imitar a nadie, no se trata de querer ser como, sino de descubrir esa carisma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Se trata de percibir las reacciones que produce en mí la contemplación para crecer en la vida espiritual. Las reacciones, volvemos a lo mismo, esas reacciones que se producen en mí cuando estoy en esa vida espiritual y ayudar a una persona a percibirlas y después comunicarlas. El proceso de dirección será de enseñanza, de conversación, de evocación. O sea, cuando yo voy con mi acompañante espiritual, con el sacerdote en la confesión, con el acompañante espiritual, primero que nada, pues va a ser de evocar esos elementos en los cuales se movió algo dentro de mí, porque ahí es donde Dios me quiere hablar. La imagen que nos va a ayudar en este proceso de la dirección espiritual es la imagen del viajero, que se encuentra a mitad del océano, que no acaba de empezar, pero tampoco ha llegado, pero que es muy importante cada kilómetro, cada paso que va dando es muy importante. Así entonces la vida, su vida, su oración no iniciaron entonces con la dirección espiritual, ha sido una decisión que nos da para vivir de una manera más plena. Podemos quedarnos en la orilla
Podemos quedarnos aferrados a nuestras seguridades, a las mismas formas en las cuales hemos querido relacionarnos con Dios, pero podemos ir más profundamente si queremos desarrollar esa vivencia espiritual y nos sorprenderíamos de lo mucho que Dios nos puede y nos quiere decir cuando aprendemos a experimentarle y a contemplarle con la ayuda de otro creyente en nuestra vida personal, ¿verdad? Seguimos adelante. Las personas dirigidas deben presentar a Dios la experiencia de su oración y pedirles que les conceda ser conscientes de su acción en ella. Es indispensable establecer el clima de dos personas que dialogan y después desarrollar la capacidad para percibir y expresar sus sentimientos delante de Dios y de los demás. Para describir la experiencia de la oración, es indispensable que el director les ayude a desarrollar un lenguaje nuevo. Al igual que la vida nos afecta, Dios nos afecta. Y esto lo puse en negritas porque puede sonar raro, pero es algo muy hermoso. O sea, dejarnos herir por Dios, dejarnos afectar por Él, dejar que Él realmente esté entre nosotros. Eso es vida espiritual. No es pensar que Dios solamente está en la iglesia, no es pensar que Dios solamente está ahí escondido. Dios está en cada momento con nosotros y nos habla, nos dice, nos busca. Se requiere silencio, se requiere escucha, se requiere sentir qué es lo que vivo, por qué lo vivo, cuáles son esos sentimientos que más recurrentemente pasan en mi vida, de soledad, de inconformidad, de cansancio. ¿Qué te está queriendo Dios decir ahí en esa vida que estás llevando, verdad? Bueno, e igual que reaccionamos ante la vida, reaccionamos ante Dios. De hecho, hay una convicción muy concreta que de la forma en la cual nos relacionamos con las personas, muy probablemente es la forma en la cual nos relacionamos con Dios. Una persona que es difícil, amargada, no sé qué, a lo mejor va a tener una relación difícil con Dios. Una persona que es amable, cercana, cariñosa, probablemente va a tener esa misma relación con Dios. Y es la manera en la cual nos relacionamos con Él, con afecto. Los grandes santos, los grandes místicos, pues van a desarrollar precisamente este afecto espiritual hacia Dios. Bueno, seguimos. Puede ser positiva o negativamente esta manera en la cual Dios nos afecte o nos haga, o nosotros respondamos en esa vida. Y entre estos dos sentimientos debe de brotar lo más profundo y lo más auténtico. No estamos aquí moralizando nada de decir, yo no puedo sentir esto. No, si lo estás sintiendo, acéptalo, porque ahí Dios te está queriendo decir algo. Ahorita no estamos en confesión, no estamos diciendo que esté mal. Es no reprimir, es decir, ¿qué es lo que hay dentro de mí que me hace suscitar cuando me encuentro con Dios? Y si es algo que no está muy claro, necesito, en lugar de taparlo, necesito escarbarle y ver qué hay, ¿verdad? Bueno, seguimos. Los dirigidos deberán ser conscientes de estas reacciones y llevarlas a la oración. Y cuando empiece la sequedad en la oración, esa percepción será más difícil y más necesaria a la vez. ¿Por qué más difícil? Pues porque hay momentos de sequedad espiritual. Y cuando hay sequedad espiritual, pues es más difícil rezar. Pero es como cuando tengo más sed. O sea, si yo estoy en un desierto y tengo sed, pues lejos de alejarme del agua, pues la busco. ¿Por qué? Pues porque tengo sed. Entonces, por eso dice aquí, tengo sequedad espiritual, pues busca el agua, que es la oración. Es más difícil hacer la oración, pero es más necesaria. ¿Por qué? Porque me estoy secando. Y aquí hay un ejemplo muy bonito, o sea, cuando el pozo de imaginémonos un pozo de agua, cuando el pozo de la oración se va secando, que echamos el baldecito y ya vemos que no sale nada en nuestra vida espiritual, no te apures. En teoría, tendría que ser una buena noticia, porque has agotado ese nivel de profundidad y hay que escarbarle al pocito de la vida espiritual para volver a encontrar esa agua. Dios no se fue, Dios sigue estando. Dios no te abandonó, Dios sigue estando, pero requiere de ti, te pide a ti que escarbes esa profundidad espiritual en la que habías a lo mejor tomado una zona de confort, en la que ya habías tú puesto las reglas de cómo relacionarte con Él. Y entonces ahora te pide que podamos profundizar más ese pocito y poder volver a encontrar esa agua
rica, cristalina, fresca, transparente de la presencia de Dios. Entonces empieza a aparecer esa columna vertebral de la relación de la persona con Dios. El director espiritual ha de tener la capacidad de identificar en medio de todo lo dialogado aquellos hechos emocionales, lo hemos mencionado muchas veces, que se repiten. Cuando un director espiritual está recibiendo a alguien, primero lo escucha y en lo que él habla, todos los sentimientos que se repitan más veces son en lo que vamos a tomar nosotros la materia para poder profundizar ahí qué fue lo que Dios te quiso decir en ese sentimiento que se repitió varias veces. Frustración, enojo, alegría que estás experimentando en tu vida, ahí es donde Dios te está hablando. Otra causa de sequedad puede ser la falta de implicación en el diálogo, la persona no escucha o si lo hace, no responde a eso que Dios te quiere decir. Hay que ser sinceros y aceptar el propio sentimiento, lo que ya decíamos, sí, yo soy capaz de sentir esto, ahorita estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo algo que a lo mejor no me gusta, pero ahí está. ¿Qué hay dentro de ti en ese momento y qué te pediría Dios ahí? La oración será afectiva, perdón, si se logran poner ante Dios y lograr ponernos nosotros ante Dios y lograr que Él nos acepte así como somos. Solo cuando los seres humanos empiezan a disfrutar y gozar de los dones de su vida y toman conciencia de ello, la oración se convierte en un diálogo agradecido con Dios. Porque a veces hacemos de la oración lista de peticiones y luego nos enojamos cuando no se nos conceden. La oración tiene que ser un diálogo agradecido con Dios porque de Él hemos recibido todo, un diálogo de confianza. Una actitud entonces demasiado optimista y otra demasiado depresiva. Deben ceder ante Dios para que se desarrolle su relación y sea útil. No es pensar que la vida es de color de rosa, tampoco es pensar que está todo perdido. Es tratar de caminar en un realismo, con la mirada bien fija en el cielo y los pies bien puestos en la tierra. Mis reacciones afectivas para Dios son las mismas que tengo para las demás personas, como lo hemos dicho ya, y se trata de una decisión libre basada en la disposición de la persona a percibir y a expresar. Esta es la última parte ya, y entonces hemos llevado este proceso desde qué es la dirección espiritual, cómo podemos crecer en un ámbito de contemplación y de oración para llegar, lo dijimos desde el principio, ahora a nosotros ser directores espirituales. Y tú vas a decir, ay, ¿yo cómo voy a ser director espiritual si no soy sacerdote, si no soy religiosa, si yo tengo mis problemas? Bueno, a lo mejor nos vamos a sorprender de esto que vamos a escuchar. Los directores espirituales más eminentes de la historia no eran sacerdotes. No es una condición ser sacerdote, ser religiosa, ser obispo. Su ámbito es el del encuentro personal con Dios y hemos dicho que Dios se comunica con toda criatura. Y ello puede contribuir a todo cristiano que esté bien dispuesto. La comunidad cristiana es la que descubre a los directores espirituales valiosos. Aquella señora, aquella persona, aquel padre de familia que es honesto, que busca a Dios, pídele un consejo. Esta es una de sus características principales, ser parte de una comunidad cristiana y comprender y conocer los aspectos de la vida real. Y de aquí brota su autoridad como acompañante espiritual, de comprender la vida de fe de la comunidad cristiana. Por ahí hay un santo, no quiero decir el nombre para no equivocarme, creo que era Santa Teresa, ¿verdad? Que cuando hablaba del confesor o del director espiritual decía que no sea tan santurrón, que sea alguien que me regañe, alguien que sepa de la vida, alguien que tenga, o sea, como así como lo decíamos de Don Bosco, o sea, que sepa dialogar y convivir con las realidades juveniles o con las realidades de la vida cotidiana, que esté encarnada, ¿verdad? En esa realidad. Y los dirigidos entonces ponen su confianza en un hermano o hermana que puede ayudarlos a crecer su relación con Dios y de allí surgir entonces esa confianza. El director espiritual no es inmaduro, alguien sin confianza en sí mismo o con sentimientos de culpa o de indignidad. El director espiritual asume un compromiso en su vida y en la de los demás.
pero son personas que han sufrido, pero no han sido aplastadas por el sufrimiento. Tienen amigos, conocen experiencia del pecado también, son de carne y hueso, son hombres de fe y creen que no hay ninguna persona con la que Dios no desee comunicarse. Es que no, porque yo he vivido tal cosa, es que no, porque yo soy... Acuérdense, primer fundamento de la vida espiritual, creer y saber que Dios creador tiene la intención de comunicarse con su criatura, siempre, sí, tú, yo y todos. O sea, Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios se comunica con nosotros, nos habla, nos grita. Y entonces los orienta a una actitud abierta y deseosa de descubrir los caminos de Dios con toda clase de personas. Su actitud contemplativa les hace creer que la luz dispersará las tinieblas, o sea que Dios tiene al final la última palabra. Tienen la experiencia de que Dios les ha amado primero, les hace capaces de amarse a sí mismos y de convertirse. Tienen la experiencia de un Dios que los ama y los salva, conocer y comprender las debilidades humanas propias. No es entonces un optimismo ingenuo, saben de lo que están hechos. Los dirigidos son personas reales, variadas, fascinantes o aburridas. Los directores espirituales deben tener un plus, la calidez humana siempre. Siempre la caridad, la calidez humana es fundamental. Su calidez humana entonces se puede manifestar en tres aspectos: en el compromiso hacia la otra persona, en el esfuerzo por comprender a la otra persona y en una espontaneidad siempre, ¿no? O sea, el director espiritual, el acompañante espiritual tiene que crecer precisamente en esa empatía con su acompañado espiritual. Su calidez humana se necesita porque a menudo su trabajo es duro e insatisfactorio. De un acompañante, de un sacerdote, de un director espiritual, eh, es duro, es cargar sobre los hombros muchas veces las situaciones de los demás. No es satisfactorio porque no te van a veces agradecer, qué sé yo, pero es un trabajo de fe. Es un trabajo que tiene más satisfacciones por lo que se hace en la otra persona, que es Dios quien lo hace. Y también porque no siempre las personas llevan el corazón en la mano. A veces se ocultan cosas, no son reales. Este calor humano se muestra en una escucha paciente, ¿verdad? Dirá el Papa Francisco, ¿verdad? A sus sacerdotes, perdamos el tiempo en la confesión, es decir, siéntense a confesar, a escuchar a las personas. No pensemos que es estar ahí como sin hacer nada o porque el padre no tenga nada que hacer, sino porque está dedicando un espacio de mucha caridad. Los posibles directores espirituales deben asegurarse de amar a las personas de forma encarnada, honesta y afectiva. Es normal que sientan temor de fallar a sus dirigidos, pero eso no los paraliza porque no estamos aquí para quedar bien ni decirle las palabras que quiera escuchar la otra persona, sino que pues queremos su bien, pero desde la óptica de Dios. Y eso es precisamente lo que nos habla de un compromiso de querer cambiar y de querer crecer. Si nada más es para que nos digan lo que queremos oír, pues estamos perdiendo el tiempo. Podrán escuchar mejor a sus dirigidos si no dependen de ellos para sentirse satisfechos. Tienen necesidad de amigos, sí, y de otras fuentes también de respeto. No deben temer escuchar las emociones y las situaciones fuertes de las otras personas. Deben ser tolerantes con respeto a las experiencias de los otros. Sus dones que pedir y de los son dones, perdón, estos que pedir y de los cuales dar gracias. No necesitan ser místicos como a veces creemos que es los místicos, pero sí estar abiertos a la experiencia de Dios, incluso de haber sido pecadores, sentirse y saberse amados y salvados. No necesitan doctorados, pero sí estudios. Recomiendan la lectura, la oración por medio de la Biblia, comprenden inteligentemente la fe sustancial de la iglesia, pero no son teólogos. Sí tienen un conocimiento de la historia de la espiritualidad y también un poco de psicología, ¿verdad? Para poder ayudar y orientar a las personas. Llegar a ser un director espiritual es un proceso que dura toda la vida. Bien. Bueno, pues espero no haberlos cansado mucho
y espero que hayamos tomado, aunque sea algún elemento que nos ayude, yo diría como conclusión, ¿verdad? En primer lugar, para reconocer lo que hemos dicho ya, que Dios quiere hablarnos, comunicarse con nosotros, que tiene un proyecto grande para cada uno de nosotros, que espera grandes cosas de nosotros, que en nuestra vida a veces los ruidos cotidianos nos impiden estar atentos a lo que Él nos quiere decir y que todos tendríamos que tener el deseo de tener un acompañante espiritual, una persona que nos ayude a crecer, que nos ayude a reencontrarnos con Dios y que también al mismo tiempo nos permita tomar tareas muy concretas en nuestra vida para poder asumir las consecuencias de una nueva relación con Dios más profunda, que nos exige más, pero que seguramente nos hará más felices. Así como lo vimos en la primera parte, pues que Don Bosco supo hacerlo con sus jóvenes, hoy también nosotros como salesianos y todos los creyentes tendríamos que estar en esa apertura y en ese deseo de la búsqueda de Dios. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algún comentario, algo que se quisiera agregar. Ay, bueno, Edgar López le manda corazoncitos, padre, y le dice qué bello e interesante. Y yo la verdad es que estoy así como que bien emocionada porque es algo como que poco lo escuchamos y yo creo que más en nuestra cultura latina eso de buscar un acompañante espiritual es como poco común. Y la verdad es que es muy importante tanto que lo busquemos como que estemos abiertos a ser ese acompañante espiritual, que tal vez como usted dice, no todos estamos preparados y nos deberíamos de estar preparando. Y del comentario que usted hacía de Santa Teresa de Jesús, a mí me llama mucho la atención cuando la escuchaba, que ella decía, es que mi primer director espiritual era tan bueno que me seguía la corriente en todo. Dice, y a mí Sí, eso no me sirvió porque no me ayudaba a profundizar. a Dice, crecer, así es. exactamente. Y a veces uno quiere eso, como que te apapachen y todo, pero realmente nuestra relación con Dios debe ser, como usted decía, esa relación donde tal vez, no sé, nuestros afectos estén involucrados y a veces me enojo, pero pues Dios está ahí, o sea, como a veces nos enojamos, por ejemplo, con nuestros papás, pero nos da ese decir, pues yo sé que me ama, o sea, como exponerme como completamente a Él. Y yo creo que sí es muy importante, digo, algo que usted comentó, digo, bueno, que obviamente todos lo sabemos, pero a veces nos causa un poco de conflicto, que no siempre el acompañante espiritual o el director espiritual tiene que ser sacerdote, porque hay que entender también que los sacerdotes tienen demasiado trabajo, o sea, no son personas que estén dioquis, entonces es muy difícil también para todos los sacerdotes atendernos a todos los laicos y a todo, aparte a todo lo que tienen que hacer. Entonces es importante que todos busquemos y obviamente pues que nos formemos para poder acompañar espiritualmente a otros. Así es. El, Sí, que en la experiencia de la iglesia, de la historia, los primeros acompañantes de espirituales no eran sacerdotes, sino creyentes. Eso, recordemos, es el servicio que un creyente da a otro creyente para ser consciente de la presencia de Dios en sus vidas y asumir una nueva actitud delante de él, ¿verdad? el padre Barbas le dice felicidades, padre Saverio. Gracias, el padre Barbas y yo estuvimos trabajando hace tiempo precisamente en estas presentaciones, en este taller, en este contenido. Juntos estuvimos también desarrollando precisamente estas líneas y bueno, pues sabemos que ambos nos gusta esta parte del acompañamiento espiritual, de reconocer en Don Bosco precisamente, claro que nosotros como salesianos, esta potencia tan grande de acompañar a los jóvenes en sus procesos de fe y de reconocer pues como esta riqueza del carisma salesiano, ¿verdad? Bueno, yo hablo porque soy salesiano, ¿verdad? Pero, o sea, cómo los jóvenes tienen esa sed de Dios y cómo Don Bosco tuvo esa genialidad de poder buscarlos, atraerlos para llevarlos a Dios. Yo creo que ambos momentos que hemos reflexionado se podrían resumir en decir que al final de cuentas no es tanto al sacerdote, no es tanto a la iglesia, no es tanto, sino es uno y Dios. O sea, ahí se juega todo. O sea, es yo y Dios. O sea, no de una manera egoísta, sino de una manera esencial, ¿no? Del reconocimiento que la relación con Dios es libre, es personal y que, bueno, tenemos que ir creciendo en ella.
Y como nosotros siempre lo decimos aquí en nuestra página, nosotros somos salesianos orgullosamente y no es porque, o sea, nosotros obviamente estamos muy contentos de serlos. Y si alguien que nos esté viendo no sabe qué son los salesianos o le llama la atención la espiritualidad salesiana, solamente contáctenos, nosotros los ponemos en contacto con alguien más. La verdad es que es una espiritual súper, es una espiritualidad muy bonita, no porque las demás no lo sean, pero tiene mucho Claro. el carisma de las personas. Y también un pequeño comercial. La semana que entra va a haber un taller de evangelización que la comunidad de cooperadores de Guadalajara está preparando y va a ser online y va a ser en las noches. Entonces, si alguien está interesado o sabe de alguien que quiera hacer este taller de evangelización para formar comunidades, que también es algo muy salesiano, muy al estilo de Don Bosco, también contáctenos. Las inscripciones están abiertas, es totalmente gratis. La verdad es que no se puede pedir mucho, o sea, no hay mejor regalo ahorita que tener este tipo de oportunidades. Y la verdad es que los invitamos, es la comunidad de Jesús Amigo de Guadalajara, pero está abierto obviamente a cualquier persona que tenga acceso a Internet y que quiera comunicarse, por favor. Ojalá que sean muchos los que quieran participar, ¿verdad? En este taller. Rafael Becerril le dice saludos padre, muchas gracias por la plática. Edgar López, por favor, ahorita te contactamos y te damos los datos para que te comuniques para el taller de evangelización. Eh, bueno, aquí van a dejar la invitación, Paula lo va a hacer. Muchísimas gracias, padre. La verdad es que súper contentos. A mí me hizo llorar en muchos momentos. La verdad es que súper feliz de entender un poquito lo que Dios quiere de nosotros y que Don Bosco está tan cerca de los jóvenes, tan cerca de nosotros, aunque ya no estemos tan jóvenes, y que hay gente como usted y como, por ejemplo, el padre Barbas ahorita, que también nos está viendo, que dedican su vida completa a nuestro Señor y que entregan todos sus dones en el carisma salesiano para llevarlos a Dios. Muchísimas gracias por todo su trabajo, por todo su esfuerzo y por su tiempo. Rafael Becerril le dice saludos, padre, muchas gracias por la plática. Gracias, Rafa. Y no, hombre, pues yo también gracias a ti, de verdad, Gisela, por la invitación, por la amistad, por la cercanía, con mucho gusto, con mucho cariño aportar, un poquito de lo que uno, pues va trabajando a lo largo de la vida. Estamos a la orden, estamos a la disposición, esperamos bueno, Dios que es el dueño de los corazones, pues es el único que sabrá, que estas semillitas que vamos sembrando en este apostolado pues puedan dar mucho fruto para la vida eterna, de verdad, y entonces lo ponemos en sus manos, nosotros no somos más que medios, ¿verdad? Entonces, pues qué padre que ustedes sigan adelante y pues te animo y les animo a todos para que sigan trabajando en este apostolado. Gracias, padre. Muchísimas gracias y saludos a todos. Igualmente, padre. Gracias. Hasta luego. Adiós.